Hola amigas y amigos de YouTube, les traigo este video para responderle a lo que me han preguntado ustedes en otros videos que he subido de tornamesas, de discos, de vinilo. Me han preguntado qué es mejor, si los CDs o los vinilos. La verdad es que hay muchos elementos que se tienen que analizar para poder darles una respuesta. Estas preguntas van enfocadas más en generar su propia, vamos a decirle, biblioteca de formato físico, ¿no? Si a ti no te gusta el formato físico, posiblemente no le encuentres mucha utilidad a este video. Pero te voy a dar mis opiniones acerca de este tema para ver si te decides empezar a formar tu colección de discos compactos o de discos de vinilo. Ahora bien, no tengo la respuesta exacta para decirte qué suena mejor, si un disco compacto o un disco de vinilo. Realmente, bueno, yo te podría decir que un disco compacto suena mucho mejor porque es una calidad digital. Sin embargo, muchos audiófilos especializados en el tema aseguran que la calidad en un disco vinilo, al ser un formato analógico, es más cálida, es más rica la mezcla, no sé cómo expresarlo. Llámenme loco. Estás loco. Pero yo cuando pongo un disco de vinilo, pongo el track, yo sintiera como si la pista, la música que sale de los parlantes, es como si la música estuviera viva, como si los músicos estuvieran ahí chiquitos en las bocinas, tocando para mí. Estás loco. No, es algo complicado de explicarlo. Tienes que estar frente a una tornamesa y tú escuchar un disco. Además, bueno, yo en este video no voy a usar tantos términos técnicos como ganancia, tasa de bits, masterización. Yo te voy a hablar de aspectos más básicos, incluso hasta pueden ser obvios. Pero bueno, te voy a decir qué es lo que opino de uno y del otro. Lo que sí te hago un spoiler es que el CD es más práctico. Bueno, para empezar, un disco compacto lo pones en tu estéreo y lo puedes poner de principio a fin. Puedes estar ocupado haciendo cualquier cosa en tu casa, que hacer, cocinando, no sé, lo que quieras, y tú lo pones de principio a fin, e incluso puedes darle un botoncito ahí en la mayoría de reproductores de CDs que dice repetir nuevamente. Entonces, cuando termina el disco compacto, se vuelve a repetir, y así, si es un disco favorito que tienes donde viene una buena recopilación de canciones, y le puedes dar loop y así infinitamente. En cambio, un disco de vinilo no. Si tienes una tornamesa Audio-Técnica LP60, que esa es totalmente automática, nada más con ponerlo y apretarle un botón, solito se empieza a reproducir. Y cuando termina, se acaba y el brazo regresa y se detiene. Y ya nada más tú tienes que llegar a voltear el disco del otro lado y hacer el mismo procedimiento. Pero si por ejemplo estás en una tornamesa como la 120, LP120, ahí, bueno, de hecho no es recomendable que tú tienes que estar consciente de cuál es la última pista de tu disco, para cuando veas que se termina, pues sí tienes que correr y apagarlo. Porque el surco de salida, como no es automática, no se apaga solo, ni se levanta el brazo, nada. Sigue girando, y obviamente va rebotando la aguja. Entonces es importante que vengas a apagarlo y se acabó. Digo, si es automático no hay tanto problema, pero por lo general algunas tornamesas no son automáticas como esta, LP120. Entonces ahí, por ejemplo, es punto para... No es algo malo, pero es punto práctico para el CD. Si por ejemplo en un compact disc no te gusta una canción, simplemente le aprietas un botón para que se salte a la siguiente, y así, dependiendo cuántas canciones no te gustan, tú le vas apretando un botón o un botón en el control remoto, porque muchos estéreos tienen control remoto en el CD, para pasarse a la siguiente. Y en un disco no, en un disco tú pues te chutas la canción, o simplemente vas y tú levantas la aguja y le pones en el track. Incluso te puedes ponerlo un poquito atrás o adelantado, le tienes que atinar en donde empieza la canción que te gusta y ahí otra vez. Ahí es recomendable. Yo cuando escucho un disco y ya una canción no me gustó tanto, pues ya me la chuto, eso de ir, ponerlo y regresar. Y a lo mejor hasta la siguiente otra vez no te gusta. Si está medio... No, yo los escucho completos, pero en tu caso puede ser que un disco no te guste tanto, algunas rolas que están intercaladas, pues está medio... A lo mejor laborioso para muchos estarle ahí moviendo la aguja.
Entonces ahí hay otro puntito que puede ser favorable el CD. Otro punto importante es el precio de los vinilos. Me atrevo a decir que está del triple al cuádruple. 4 veces más caro que un CD normal. Por ejemplo, yo me acabo de comprar un disco de un CD y me costó 399 pesos. Algo así como unos $20. Y salió la versión en disco de vinil. No, ese estaba en 1600, o sea, 4 veces más el precio. Eso es más por amor que lo haces, el comprarlo. Si tú no eres partidario del disco vinil, pues vas a decir, qué desperdicio de dinero. Pero si eres como yo, muchos que nos gusta, pues sí le vas a ahorrar y vas a preferir ese formato o ambos formatos. Bueno, hay otro punto importante que es el precio de las tornamesas. También las tornamesas para reproducir discos de vinilo pues son más elevados. Aún así te compres una tornamesa económica, por ejemplo, digamos Victrola o estas Crosley, que por cierto no es muy recomendable que te las compres, pero bueno, ese es otro tema. Salen más caras, que comprarte un reproductor de CDs. Se puede costar entre 15 y $20. Uno básico, uno chino, decente, que te permita escuchar tus discos. Bueno, incluso estoy seguro que en tu hogar debes de tener muchos dispositivos donde los puedes reproducir. Por ejemplo, en una laptop o en una PC, en una consola de videojuegos, en un DVD player. Y una tornamesa, pues por lo general tienes una o ninguna. Ya si tienes más, pues a lo mejor eres coleccionista, ¿no? de tornamesas, pero hasta ahorita no tengo ningún amigo o algún conocido que tenga más de una tornamesa o tocadiscos para reproducir los vinilos. Otro punto a considerar es que en un disco de vinilo hay desgaste. Hay un desgaste porque aquí la aguja toca directamente al disco. Hay fricción. Entonces esa fricción va desgastando el disco con el tiempo. Y esto es inevitable. Ahí para aminorar el desgaste se recomienda que pues si tengas un tocadiscos que se pueda, pues, que sea de una gama que te permita calibrar el peso. O por ejemplo la LP60 no tiene para tú calibrarle el peso de la aguja, pero viene calibrada con un peso de 2 gramos, que es el recomendable para reproducir los discos. Entonces lo que les decía de las otras tornamesas que mencioné hace unos momentos, que no eran recomendables porque sí desgastan más los discos. Y bueno, en un CD no tienes ese problema porque el láser nunca toca el disco. O sea, el láser nunca va a tocar el disco. Aunque tú puedes decir, entonces un CD es infinito, nunca se va a acabar. No, también es una mentira. Hay discos muy viejos, por ejemplo, yo tengo unos discos que me regalaron, no me acuerdo, fue entre el año 1995 y el 2000, y aún así los puedo poner. De hecho, hace un año que los puse a todo volumen y sin problemas. Hay uno que otro como que se saltó la pista, pero sí estaba medio sucio, medio rayadito, pero sin problemas. Pero aquí lo que sucede es que si tus compact disc no los tienes bien almacenados, los tienes expuestos a los rayos del sol o a humedad extrema, tienen una capa, incluso una capa de todas las capas que tienen, hay una de aluminio que se oxida y hay pérdida de datos, hay pérdida de información, y es cuando ahí ves que el láser pues se traba, o sea, se escucha cómo está tu canción y de pronto ya no, se queda atorado. Entonces pues ya está irreparable. O sea, también tiene una degradación, pero si los cuidas bien, sin problema, ¿eh? Me estaba acordando que tengo yo unos discos de vinil viejitos, no sé cómo llegaron a mí, y están bien cuidados, pero pues se ve que ya están muy gastados porque la funda ya está ya ni se ven bien las letras. Y cuando los pones, por muy cuidados que se vean físicamente, los pones, se escucha ese pop, ese craqueo, esa como basurita. Entonces, esa es la diferencia de que son muy delicados los discos de vinilo. Los tienes que tener bien cuidaditos y en una buena tornamesa. Otro punto, que también parece que es a favor de los CDs, es que un CD lo puedes almacenar en cualquier lugar. Los puedes almacenar horizontal, vertical, los puedes sacar de su caja y tenerlos en un estuche pero bien resguardaditos, así que tengan un colchoncito, porque había unos que eran de plástico y pues esos no me gustaban mucho porque luego los sacabas y ya se les veía algunas rayitas. No, que tengan así bien acolchonaditos y todo.
son más prácticos. Y en cambio, los discos de vinil sí les tienes que buscar un lugar especializado para ellos. Tú se los puedes fabricar o los puedes poner en una esquina, sí, claro, pero tienen que ir paraditos. Es diferente. No es un punto tan complicado, pero para que lo tengas en cuenta. En fin, pareciera que todo este video me dediqué diciendo cosas a favor del disco compacto. O sea, si tú escuchas esto que he estado diciendo, vas a decir, no, pues definitivamente me voy por el disco compacto. Pero ahí te va una cosa. Muchas personas, y yo me incluyo, sentimos que el reproducir un disco de vinil, es como una ceremonia. Desde que piensas qué quieres escuchar, qué disco vas a agarrar, desde que lo sacas de su funda, desde que lo sacas del plástico, desde que lo pones en la tornamesa, desde que le sacudes el polvo, desde que le pones su contrapeso o no le pones contrapeso, desde que agarras el brazo lector y le pones la aguja, o simplemente lo colocas y automáticamente con la palanca de elevación solita baja y comienza. Todo eso a mí se me hace como un ritual, ¿sabes? Como un ritual. Y eso es lo agradable de un disco. Todo eso. Bueno, en este video pues ya te di varios puntos de vista personales. Es una opinión. Realmente a mí me gustan los dos formatos, pero me encanta más a mí todo ese ritual que se hace. Como ya te lo había comentado. Ahora sí que lo que tú vayas a decidir depende de tus gustos, depende primeramente si te gusta el formato físico, el presupuesto que tienes destinado, el tiempo que tengas. Si no tienes mucho tiempo, vas a preferir poner un CD. Entonces, pues espero que te haya ayudado este video para, o por lo menos para haberte entretenido. No dudes en suscribirte. Estaré subiendo videos, ya saben, contenido variado. Y nos vemos en el próximo video, ya que este ya llegó a su fin. Adiós. Por cierto, postdata, si hay algún punto que no haya mencionado en este video y que quieras decirme, por ejemplo, no, te faltó decir que es mejor por esto o este es mejor por el otro, menciónamelo en los comentarios. Ya sabes que yo sí los estaré respondiendo. Te mando un saludo. Nos vemos.